Bueno, Francis, gracias por estar en esta conversación. Por favor, gracias a vos por invitarme. Una linda trayectoria y experiencia parlamentaria. Tiendo a ser Francisco últimamente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Hace unos años. Unos años, ¿eh? Y a más de 13. Pensé que eran un poco de homenaje. Más de 13. Está muy Igual bien. hace 13 un Pero poco yo más. te conocí como Francis, por Claro, eso. Así nos presentaron. Sí. Hay mucha gente, digamos, se instaló hace muchos años el Francis y trato de Está alguna muy bien, manera. está muy bien. Bueno, Francisco, entonces, en estos tiempos se debate mucho acerca de la democracia. Tal vez por el avance de la ultraderecha o por, digamos, esta epidemia ultra, que un poco corre los límites o juega al fleje o en algunos casos. Y se ha escrito mucho sobre el ocaso de la democracia, sobre la muerte de la democracia y demás, y mucho sobre las complejidades de la democracia y las cuestiones pendientes, que algunos dicen son más de los gobiernos que de la democracia, y democracia como sistema sigue siendo el mejor sistema político. Pero bueno, un poco tu mirada sobre esto, porque en ese marco las instituciones también de la democracia, y vamos a hablar del Parlamento, se pone la mirada ahí, ¿no? El cuestionamiento ahí, si instituciones de otros siglos sirven para estos momentos, cuánto deberían haber cambiado, pero no me quiero apresurar, digamos. ¿Cuál es, en principio, tu mirada general sobre lo que está pasando a nivel sistema democrático y, si querés, un poco sobre el Parlamento? Bueno, es súper interesante. Creo que es raro, ¿no? Porque si lo pensás, son temas de extremada urgencia, digamos, pero de a la vez extremada complejidad, ¿no? Es difícil, porque uno tiene que abordar temas que son muy complejos, que requieren dimensiones de reflexión muy arduas, pero que a la vez son urgentes. A veces las urgencias son más operativas, ¿viste? O sea, no, pará, ¿viste? O sea, no, ahora no nos pongamos a debatir cosas tan complejas, resolvamos las cuestiones urgentes. Pero ahora las cuestiones urgentes son complejas. Claro. ¿No? Sí. ¿Por qué estamos hablando, estamos hablando de la crisis de la democracia, ni más ni menos, ¿no? Bueno, nosotros seguimos mucho a un filósofo político vasco, a Daniel Innerarity, que él habla de que la peor calamidad o la peor de las respuestas a la complejidad son las respuestas simples, digamos. Más que otros problemas, ¿no? Sí. Pero sin embargo vivimos en tiempos donde todo tiene que ser ya, la inmediatez. Bueno, digamos. ¿Cómo resolvés un tema con esa complejidad? ¿Viste? Bueno, entonces, yo te digo la verdad, veo un problema. A mí me gusta esa categoría, digamos, de las condiciones de posibilidad, ¿no? Que es kantiana, digamos. Las condiciones de posibilidad de la democracia, ¿cuáles son? ¿No? Entonces, yo creo que ahí, bueno, yo vengo de historia, ¿no? No soy historiador, pero mi formación es en historia, digamos, mi formación académica, y toqué el micrófono un toque, perdón. Pasa nada. Y tendo a mirar históricamente los procesos y a pensarlos en su transcurrir. Y las condiciones de posibilidad de la democracia eran, digamos, no se podía pensar la democracia sin los procesos de formación ciudadana, ¿no? Porque el sujeto, uno dice, ¿cuál es el sujeto de la democracia? Es el ciudadano, ¿no? ¿Y qué? El pueblo, podríamos decir. Podríamos decir el pueblo, pero es el pueblo, pero finalmente la democracia estrictamente es una concurrencia ciudadana a la participación pública, no solo en la dinámica electoral, sino también en el espacio en el cual existe, circula y se reproduce la opinión pública. El espacio común. El espacio común, que sería la opinión pública. Bueno, la formación, digamos, pero el ciudadano, el humano no nace ciudadano. El ciudadano es una producción una producción social.
Digamos, es una producción moderna que realiza un entramado institucional, en primer lugar el sistema educativo. Bueno, y las condiciones de posibilidad de la democracia también suponen la división de poderes, porque también es república democrática, porque también es la forma republicana con la división de poderes. Bueno, son una serie de procesos que incluían algunos tiempos también en su funcionamiento, ¿no? Es decir, tiempos para la elaboración de las normas, tiempos de debate, tiempos de debate, ¿no? Tiempos que requieren la construcción de consensos. Construcción de consensos, porque finalmente, viste como hay algunos, los que hacían las críticas más demoledoras de la democracia se hicieron en el siglo XIX probablemente, porque es cuando está emergiendo el modelo democrático, ¿no? ¿Y qué decía? La dictadura del número, porque finalmente ¿quién resuelve? Las mayorías. Las grandes advertencias ante el peligro democrático consistían en que las mayorías van a hacer lo que quieran y van a arrasar con las minorías, ¿no? Pero bueno, también las mayorías hay que construirlas. Y en esa construcción, bueno, se dan dinámicas, dinámicas de deliberación, de negociación, ¿no? Todo orientado. Si se quiere, después de reglamentación, implementación. Bueno, hasta que llega a modificarle en algo, pues la percepción es que me modifica lo que produce el Congreso o el Parlamento. Bueno, ¿no? Y digamos, los soportes de la democracia, diríamos, ¿no? Y de la vida democrática. Porque por no casualidad, si hablamos de la democracia y hablamos del Parlamento, porque siempre decimos, ¿no? Esto lo hemos dicho toda vez que pudimos. El poder que estrictamente garantiza el funcionamiento democrático es el Parlamento. De hecho, es el único que, como tal, más allá de ficciones, la dictadura tuvo la CAL, por ejemplo, pero que pretendía ser un ámbito deliberativo de un régimen de facto, digamos, cualquier cosa, pero el poder que no funciona cuando se suspende, cuando se altera el orden democrático, para alterar el orden democrático tenés que suspender el Parlamento, porque el Ejecutivo y el Judicial siguen funcionando. Claro. Entonces, inevitablemente, cuando hablamos del régimen democrático, el poder en cuestión a debatir de los tres de la República es el legislativo. Claramente. Pero bueno, por eso digo, elijo pensarlo para mí hay dos cuestiones. Por un lado, los tiempos de ese régimen, los tiempos que requiere, las condiciones de posibilidad en términos de los tiempos que requiere el funcionamiento del sistema democrático, y por el otro lado, determinadas instancias o prácticas que yo creo que también es otra discusión, que es, por un lado, ¿estos tiempos se pueden sostener en el siglo XXI? Punto uno. Estos tiempos de gestionamiento de la vida común y de la elaboración de las normas, de la implementación, como vos decís, que finalmente esto tenga impacto real en la sociedad, etcétera, etcétera. Así con estos tiempos, ¿están acordes a la vida que vivimos en el siglo XXI? Punto uno. Pregunta. Sí. Es pregunta. Sí. No es retórica, no es que tengo, de repente, y sé que... Me da ganas de repreguntarte, pero está bien, me parece... ¿Qué pensás vos sobre eso? Pero... Primera pregunta. Y segunda pregunta, que me parece todavía con una mayor densidad, si se quiere, ontológica, que es si... Porque, digamos, hay en el sistema democrático tres poderes. Uno que ejecuta, uno que sanciona y que ejerce el poder punitivo sobre aquel que no cumple con la norma, y otro que es el que elabora la norma, ¿no? Se elabora la norma en un poder, se ejecuta la norma en otro poder y se sanciona al que no cumple la norma en otro poder. Exactamente. Todo ese complejo racional, que es una elaboración súper compleja de la modernidad, todo para evitar el autoritarismo, la arbitrariedad, la tiranía, la discrecionalidad, etcétera, etcétera, que eran los grandes problemas de las monarquías absolutistas y todo eso, ¿no? Bueno, ahora, el fundamento es que ese poder que elabora la norma
tiene como una característica principal entre sus prácticas la deliberación. Deliberación representativa. Es la caja de resonancia, es el ámbito de la representación, todas estas formas, todo esto que decimos, ¿no? Vos planteabas uno de los problemas, si queremos llamarlo así, los tiempos. El otro problema es si la deliberación y las condiciones y las características y los requerimientos que tiene todo proceso deliberativo siguen siendo necesarios. Si la sociedad sigue creyendo y sigue pudiendo y ejerciendo y valorando la dinámica deliberativa. Bueno, ahí está la esencia, me parece, del sistema democrático. Se supone que la toma de decisiones que afecta a muchos, si es el resultado de una deliberación, intercambio de ideas, va a ser mejor muchas cabezas que la piensan mejor que decisión una. unilateral, ¿no? Sí. O la decisión Sí. unívoca. Pero me parece bien, ahí están planteadas las cuestiones que además se perciben como problemas o como inconvenientes. Aquel que quiere la solución ya, la respuesta rápida. ¿Por qué hablan tanto? De hecho, hay muchas encuestas. Sí, ¿por qué hablan tanto? Y también creo que está la percepción de que ahí se arreglan cosas y que en definitiva, digamos, arreglan entre ellos y no me llega a mí la solución. No tengo las respuestas. La insatisfacción. Sí. Cierta idea de insatisfacción, ¿no? Sí. Y que ellos lo pasan bien mientras hay insatisfacción democrática. De hecho, digo, la mayoría, hay muchas encuestas donde hablan que mientras que me solucionen los problemas a mí, no me importa si es una democracia o es otra cosa, ¿no? Peligroso, digamos, unas reflexiones sobre eso. Pero bueno, hoy hablabas del sujeto, del individuo, del pueblo, y cómo fue cambiando. Yo sumaría, entonces, cómo fue cambiando, esto lo vemos en todos los aspectos de la vida, cómo fue cambiando las formas de relacionamiento social y demás, y la inmediatez y la forma de comunicación y demás, y eso me parece que repercute en la percepción sobre instituciones como el Parlamento, ¿no? Estamos acostumbrados a la inmediatez en un punto, y eso hackea los tiempos del Parlamento. Bueno, por eso digo, a mí me preocupan las dos dimensiones, esto como yo puedo plantear, seguramente hay más. Y en tu experiencia de haber visto, además de haber estudiado y demás, ¿viste transformaciones? ¿Hay cambios? ¿Se puede, digamos, ir haciendo ciertas transformaciones institucionales que eviten ese desacople, si se quiere, con la demanda social? A mí me parece que, porque, digamos, acá el tema es que tenemos que ver hasta dónde es capaz, cuál es la adaptabilidad, ¿no?, de este régimen y de estos instrumentos, de estos soportes, de este entramado institucional, ¿no? Claramente en este presente, la institución en ese sentido me parece más desafiada es el Parlamento, ¿no? De los tres. Claro. Nadie estaría discutiendo la necesidad de que haya un ejecutivo, alguien que ejecute. Y nadie estaría discutiendo que no haya justicia. Que no haya justicia, ¿no? Entonces. Se la puede cuestionar, si puede estar. Pero digamos, que funcione mal no quiere decir que no tenga que haber. Sí. Es como, ¿no? Ahora, el punto es. Pero ahí también. Yo creo que hay problemas más densos que quizás dé para otra. Yo lo he propuesto. Y en relación, que tiene que ver con las normas y cómo funcionan las normas, claro, y cómo es la vigencia ¿no? Cómo es el entramado normativo en la sociedad del siglo XXI. Pero es un tema re complejo, ¿no? Yo sí solo digo, bueno, eso para todo el dispositivo y para todo digamos, el paradigma tecnológico lo tiene resuelto. ¿Por qué vía? Por las apps y las actualizaciones. Claro. ¿No? Yo creo que, por ejemplo, sí o sí tendría que empezar a incorporarse alguna lógica de este tipo, ¿no? Pensar las modalidades de actualización, ¿no? Tal cual como funciona la tecnología. Vos, o sea, una vez por semana, más o menos hoy, se te actualiza alguna aplicación. Y hace pum y la actualizó. Y no te das cuenta, además. Y no te das cuenta, además. Bueno. Entonces... Y en relación a lo que vos decís, nosotros juntos vivimos la pandemia. Sí.
Y en la pandemia vivimos dinámicas muy novedosas de funcionamiento del Parlamento. Sí. La vuelta a la normalidad desactivaron varias de esas prácticas. El punto sería si hay que esperar, digamos, situaciones como esas para... A veces, viste cómo es, solo ante situaciones Sí. de extremada anormalidad, casi se cambia solo Aparece por la creatividad, digamos. Y, viste, claro, es la Sí. catástrofe la única que te genera el cambio. Sí. Eso se desactivó en un punto, ¿no? Como buscando, y vos sabés, lo hemos hablado, Sí. ¿no? Esto de que el funcionamiento del Parlamento es en el recinto con los legisladores presentes. Bueno. Esa es una, pero tampoco me garantiza eso la cercanía, digamos, sí. ¿no? Y acá también está el tema de la representación. A mí me parece que ahí también hay una cuestión de la representación. Uh-huh. A ver. Y bueno, si los legisladores representan, Claro. y si la sociedad se siente representada por los legisladores. Claro. ¿Y cómo es el trabajo del representante? A mí me parece que ese sí es un trabajo, eso es una discusión. Que no es tan, digamos, que es más de los humanos, que ahí sí es humana, es una discusión de los humanos que no. A ver, la app, lo que quieras, podés sumarle tecnología, pero digamos, está la cuestión de decir cómo un representante efectivamente logra que sus representados sientan que ese representante los representa. Sí. Hablan de los temas que me interesan, discuten los temas que me afectan, representan, digamos, las necesidades. Representar trae a la presencia y trae la presencia de mis problemas. Uh-huh. Ese es un tema, ¿no? Las sociedades ya... Yo tengo una teoría ahí medio así en boceto, pero que las sociedades funcionan más por la lógica de la expresión que de la representación. Esto que vos decías de estas ultras y qué sé yo, se asientan menos en representar que en expresar. Claro. Es re interesante ese tema y me meto ahí en el tema del discurso político, que vos sos un especialista, ahí tenés tu mirada de dramaturgo y aparte es el tema sobre el que capacitás y demás, digamos, la escenificación de la representación política, parlamentaria, legislativa. Cómo ha ido cambiando, imagino eso también, un poco a la luz de la mediatización de la política, de los medios de comunicación, casi que es un medio, casi digo yo, vos sabrás mejor, un medio en sí mismo, digamos, ¿no? ¿Cuántos van ahí a hablar como si hablaran en un medio de comunicación, digamos, ¿no? A tener una pieza discursiva. ¿Qué cambios viste ahí, digamos, cómo fue modificando a la luz también del avance tecnológico y del cambio mediático? Es impresionante, ¿no? Lo que pasa es que a veces viste esos cambios que son muy profundos, pero que como ocurren, como van ocurriendo, es como que no te das cuenta, claro. ¿Viste? ¿Viste cuando te metes a un agua caliente que primero te quema y al rato ya te parece fresca? Sí. ¿No? Sí. Es decir, va ocurriendo, el cuerpo se va transformando y se va adaptando y ya se adaptó, en un momento se adaptó y ya después querés más caliente. Y al principio te parecía recaliente. Bueno, esto, hay algo que pasa, uno está ahí y ha ido viviendo. Yo lo pienso, yo empecé en el 89, hay gente que es contemporánea a mí y tiene mi misma edad y empezó antes todavía, ¿no? Que inclusive empezó en el 83. Imagínate, sin redes, sin Twitter, sin... O sea, indudablemente es otro. Hay unos cambios muy, muy grandes. Sí. Incluso si uno lo mira también en términos comparativos con otros parlamentos, ¿no? Hay parlamentos, digamos, no son iguales. Hay parlamentos donde todavía están los grandes discursos, ¿no? Las posturas más profundas, si se quiere, más extensas. Sí. Hay otros parlamentos con más... Puede ser, digamos, qué sé yo. Hoy por hoy, yo te digo la verdad, no es que no la quiero pegar de argento, que, viste, que somos todos agrandados, ¿no? Pero a veces digo, tenemos con qué también, ¿no? Pusimos un papa, el mejor jugador de la historia del fútbol, ¿no? Dos, bueno. Pero, qué sé yo, la democracia más prestigiosa y más vieja del mundo, la verdad, hoy no tiene de qué enorgullecerse, que digamos. Así que, en ese sentido, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, entonces, ahora, sí me parece que
que el Parlamento ha ido afianzándose, digamos, ¿cuán deliberativo ha sido? Eso es un estudio que está por hacerse, ¿no? Yo creo que el Parlamento hoy es un ámbito expositivo más que deliberativo. Claro. Punto uno. ¿Hay conversación o hay monólogos? Para mí hay exposiciones. Hay exposiciones y es un ámbito que busca recuperar cierta sonoridad del clima crispado. Y entonces... Y hay una simulación de la representación. Entonces, esa expresión es como una simulación de la representación. Si esto es así, digo, me parece que es lo que, sin profundizar demasiado, el ciudadano percibe, digamos. Y sí. Se ven los hilos de eso. Bueno, es que a mí me parece que hay unas... Pareciera ser que, lejos de tratar de transmitirle a la sociedad una imagen... de una imagen de un espacio en el cual la deliberación es posible, me parece que se está dando una dinámica medio natural, irrefrenable, de que se está espejando el clima de crispación social, ¿no? Como un reflejo. Por eso te digo que la idea es expresar, ¿viste? Es muy distinto expresar que representar. Sí. Es un quiebre, digamos, ¿sí? En la representación hay una reformulación, ¿no? En la expresión es como que vos estás mal y yo expreso lo mal que vos estás. Uh-huh. Es más emocional la expresión que la representación, sí, ¿no? Y bueno, hemos visto y vemos, ¿no? Dinámicas. Más del plano superficial también, ¿no? Claro. Y yo creo que se ve eso, es decir, se ve hoy cómo funciona el Parlamento, más una secuencia de impugnaciones, chicanas, descalificaciones. El pasado siempre vuelve porque te traigo un archivo para vos, le traigo un archivo al otro, vos me tirás otro a mí, nos revoleamos con archivos de todo tipo. Y además parecería ser que la lógica no, digamos, las fuerzas políticas tienen, en general, llegan al recinto, que es el ámbito donde más se ve esto. Claro. Donde se pone en evidencia, digamos. Donde se pone en evidencia, con las posiciones tomadas, y entonces, básicamente, es una escenificación, digamos, de la confrontación. Es una forma de la confrontación. Bueno, entonces, también sabemos nosotros, vos lo sabés bien, que hay dinámicas deliberativas posibles. O sea, yo siempre pensé, ¿cuál es la dinámica hoy más deliberativa que tiene el trabajo parlamentario? Se supone que el trabajo en comisiones... El trabajo yo la que he visto debates es entre los asesores. Claro. En las reuniones de asesores. Sí. Y yo decía, ¿y por qué? Se define un poco la letra, ¿no? Sí, pero además no tienen la carga ni la exigencia de tener que jugar el papel que se supone que tienen que jugar, ¿no? Sí, también le dan argumento al juego de ese papel, ¿no? Es la argumentación... Bueno, ese papel que querés desempeñar. Bien, por eso, pero, viste, entonces los asesores, si vos ves las reuniones de asesores, lo ves a los tipos debatiendo y no hay obviamente hay, pero no está tan fuerte eso. Uh-huh. Pero ya las reuniones de comisiones ya también son... Una escenificación. Bueno, y entonces ahí otro tema, ¿no? ¿Cuánto incide que se transmitan en directo por las redes? ¿No? Ese es un cambio brutal. Paradigmático. Y brutal. Porque claramente el Estado... Bueno, yo la otra vez, hace un tiempo vi una discusión entre... Ahora están de moda los streamers. Claro. Entonces, una discusión de un legislador que también, digamos, o sea, suponete, un legislador que hace streaming, ¿no? Y que, sí. Porque ahora una forma de comunicación política, si se quiere, es, digamos, esto.
Entonces el conductor, el dueño de ese espacio decía, a mí me molesta que un legislador haga lo que yo hago, digamos, ¿no? Un poco como que se cambian los roles o que le ocupa ese rol. Sí. Y de hecho las críticas a ciertos legisladores y legisladoras que su expresión, para no decir representación parlamentaria, tiene que ver con un contenido para las redes. Claro. Por eso te digo. Entonces, pero, digamos, Entonces, el recinto es la excusa, si se quiere, o Ahí si está. quiere, o el set, ahí está. Un set más. un set de televisión o de lo que Sí. sea, Sí, para donde hago mi show, exacto. ¿no? Sí. Hago mi canal. Mi clip, mi reel, mi no sé qué, ¿sí? Pero entonces todo eso es parte de una lógica en la cual el Parlamento está subsumido, por decirlo de alguna manera. No era así. No. ¿Y qué pasa con las agendas también, con los temas, no? Porque hablábamos, un problema de tiempos. El Congreso llega tarde, el Parlamento llega tarde, digamos, aparecen nuevos temas. Hoy que estamos viviendo un tiempo de cambios acelerados, aparecen nuevos temas y el Parlamento viene muy atrás. Ya lo señalabas hoy, el problema de los tiempos. Hay algunas experiencias de esto de las comisiones de futuro, digamos, tratar de pensar prospectivamente, podría ser, algunos temas posibles o los cuales empezar a trabajar tratando de anticiparse un poco a los problemas, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Es difícil, ¿no? A mí me gusta siempre mirar un poco. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros, hay mucho saber que está muy atrás también, ¿no? Porque, bueno, estaban los oráculos, ¿no? En Grecia, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, ver si puede tener una condición oracular el Parlamento. No sé, a mí, una cosa, porque vos, por ahí me voy de lo que decís, ¿no? Pero vos decías algo que me parece que sí es importante. Más allá de los grandes discursos de otros parlamentos, hay que ver qué lugar en el entramado institucional tiene el Parlamento. Ojo. Claro. Sí, además si hablamos de sistemas parlamentarios, sistemas presidencialistas, digamos, también son... Bueno, son... vos pensás, este país, acá hay ciertas cosas que, bueno, que nosotros tenemos que analizarlas, que por ahí no tienen exactamente que ver con lo que yo digo de la escena, pero finalmente repercuten duramente. ¿Cuál es el principal producto anual del Parlamento? ¿El producto anual? El producto principal del Parlamento todos los años, ¿cuál es? Las leyes, digamos. El presupuesto. El presupuesto, la ley de leyes. Sí. ¿Cuánto hace que no lo hace? 2 años. Estamos hablando del caso argentino, digo, para los que nos miran en otros lugares. Bueno, en del Argentina mundo. hace 2 años que no se hace. Sí, y no pasa nada. Y no pasa nada. Eso Y por ahí reclamo, bueno, esto porque no, pero no terminan estamos en siendo presupuesto. testimoniales. Se prorrogan los presupuestos anteriores, en realidad, digamos, hace... Pero ahí tenés un temazo, ¿eh? Sí. Digamos, hay 2 cosas que son absolutamente centrales para entender la crisis del Parlamento en la Argentina. Una, que no se hace el presupuesto, y la otra es la, digamos, el accionar del Ejecutivo vía DNUs. Sí. Y la combinación de DNU y veto, ¿no? Porque, digamos... No, digamos, el accionar vía DNU con lo que tenemos como... Me parece que ahí hay algo clave, que es la ley de DNU que tenemos. Sí. ¿No? Que uno diría está invertida lo que debería ser. Sí, cuestionada por su constitucionalidad o no, digamos, ¿no? De el uso de esa necesidad y urgencia. Claro, pero como finalmente digamos, el veto de la ley es tan complejo de lograr, en un contexto en el cual no hay mayorías claras, Sí. ¿viste? Y ahí tenés, para mí, ahí hay 2 cuestiones claves
que lesionan fuertísimamente al Parlamento, ¿no? Sí. El funcionamiento de todo el andamiaje institucional y toda la asignación de recursos y todo lo que tiene que ver con el accionar del Ejecutivo sin la ley de presupuesto que la regule, que la ordene, que la normativice. Porque además eso hace que el resto de las leyes o el resto de los proyectos no estén encuadrados, digamos, en un presupuesto. Exacto. Por eso la ley de leyes, ¿no? Por eso la ley de leyes. Y segundo, que el Ejecutivo pueda tener una capacidad legislativa, de hecho, como la que está teniendo, ya de hace rato. Por eso nosotros... Se dieron varias anomalías hablando de la escenificación, lo que fue aquel discurso de espaldas al Congreso, ¿no? Bueno, digamos... No. Pero bueno, pero ahí hay una decisión, ¿no? Ahí hay una decisión. Ahí hay una decisión. Eso es parte de un proyecto político, digamos, ¿no? Yo creo que si vamos a hablar de las características del actual proyecto político, para mí... Sí, no quiero detenerme en la coyuntura, pero digo, estamos hablando de, digamos, el darle la espalda al Congreso, digo, tiene una... Y sí. Sí, porque aparte, digamos, permite... Sí, como escena es una escena muy, muy clara, ¿no? Fuerte. Muy fuerte. Para mí no es casual también, por ejemplo, los discursos de apertura del periodo legislativo en horario nocturno. Sí. ¿Viste? Sí. Eso también es como plantearlo en términos de disputar el prime time. Claro, eso no lo ocultan. Sí. ¿Viste? Buscar audiencia. Entonces es como sumarse a los tiempos y ahí está, bueno, la escena... Bueno, no, sin juicio de valor siquiera, pero digamos, estamos hablando de un presidente, en este caso de Milei, que viene del panelismo. Claro. Entonces, no parece raro, digamos, alguien que surge del panelismo mediático que hace la apertura de cosas en prime time. No, bueno, pero claro, es plantear... Ahora eso decir, bueno, ¿eso desnaturaliza al Parlamento o lo vigoriza? Y no sé, digamos, normalmente el horario, las tradiciones del Parlamento eran que era a las 11, 12, 1 de la dama del mediodía, claro. ¿Viste? Sí, podés hacer la lectura, le da más importancia, digamos, ¿no? Lo pone en el foco. Pero bueno, también sabemos, y esto, digamos, insisto, me parece bien no hacerlo con juicio de valor, porque me parece que debe haber una instancia de reflexión con el mayor rigor posible, sí. ¿No? Y tratando de ser objetivos para lograr conclusiones que más o menos tengan sustento, ¿no? Y no partidarias, digo, sí políticas, pero no partidarias. Ha habido legisladores que eligen ir a un programa de televisión antes que a la sesión. Claro. Sí. La sesión está ocurriendo la sesión y hay legisladores que están en el panel de la... Bueno, entonces ahí es el tema de la arena política, como se dice, ¿no? ¿Cuál es? ¿Por dónde circula? Porque uno diría, no es que no hay debate. Bueno, no, está bien. Pero el debate lo concitan más y se desarrolla. Es decir, claro, ahí de nuevo, ¿no? El debate, si no es visto, si no es transmitido, si no se traduce en contenido para las redes y demás, es como que no, digamos, ¿no? Sí. Cambiaría, sería distinto seguramente. No. Claro, si pones a un diputado o una diputada, digamos, en situación de debate que queda en el recinto, sería diferente seguramente, ¿no? Bueno, pero que ahí tenés una cuestión clave. Porque el debate en el recinto tiene una serie de reglas. Claro. Tiene su propia lógica, su reglamento. Digamos, en el reglamento de cualquiera de las legislaturas, la mayor parte de los artículos lo que ordenan es el uso de la palabra, la forma de hablar, los tiempos
y etcétera. La no etcétera. lectura. ¿Eh? La no lectura, La digamos. no lectura, dirigirse al presidente, montones de reglas. Ujú. ¿Sí? Obviamente, en los medios de comunicación, en los canales de televisión o en los streamings, las reglas son otras. Claro. Y las reglas están más ligadas al efecto, a la eficacia. Claro. Sí, sí. Eso es. De las visualizaciones. ¿Cómo? Digamos. De la visualización. De la claro, visualización porque que también te- hay reglas, pero son otras, digamos. Son Los otras. tiempos son tácitas, digamos. Son también. otras, exacto. Eso es lo que el actual presidente sí es un experto, porque lo vino haciendo Claro. muchísimo antes. Y hay otro tema que yo no me animo mucho, pero lo voy a tirar y a ver qué tenés. Algo he leído y es un tema que se está estudiando y demás, de cómo impacta el tema o puede llegar a impactar el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es clave. Yo creo que es clave, creo que ahí, de momento es conjetural. Es conjetural. El Parlamento, por supuesto, creo que hay quienes piensan que la inteligencia artificial suplanta. Está la ilusión. Reemplaza. Reemplaza. Desplaza, reemplaza, ¿no? Y para mí, a quienes nos interesa la institución parlamentaria y quienes creemos en el valor de la institución parlamentaria, sin hacer mero ejercicio de melancolía, digamos, tenemos que plantearlo así. Nosotros tendríamos que ser quienes... Yo, sabés que ya estoy como en una situación de retiro, pero me siento identificado Sí, sí. por muchas razones con el Parlamento y creo que lo tenemos que plantear así. Todavía es difícil de entender, de dimensionar, pero mirar por otro lado es catastrófico, me parece, ¿no? Sí. Es decir, y no incorporarlo y no interactuar seriamente con la inteligencia artificial para pensar el funcionamiento parlamentario me parece casi Es un suicida. tema que todavía no está, hablando en caso del Parlamento argentino, que es el que más conoces y el que has caminado durante todos estos años, el tema no está como incorporado, ¿no? Sí, Como... No, pero bueno. Pero sí, ya hay varios especialistas hablando de esto, ¿no? De cómo intervienen los algoritmos, o sea, se habla incluso de esto. No, digamos, en la tarea en sí legislativa hay tanto para pensar y para hacer con la inteligencia artificial. ¿No? Porque otra cosa es legislar sobre la inteligencia artificial, pero otra cosa esa es es otra tema de cosa tema. que hay que ver si eso tiene eficacia. Claro. Pero ahí sería medio como que decir, no, yo te voy a marcar la cancha. Como regulazo, es una cosa ¿no? medio corporativa, Digamos, no sí. sé. A ver, ojo, en Estados Unidos todo esto está, el Parlamento, leía el otro día, a casualidad, acá salió bastante poco, pero Zuckerberg tuvo que declarar ante una comisión investigadora en el Parlamento norteamericano, Sí, sí. tuvo que hablar 2 días seguidos. 2 días seguidos. Bueno, Europa también avanza mucho con las regulaciones, Bueno, digamos, ¿no? Eso está, es cierto. Pero yo digo, por ejemplo, ¿no? Pensaba, digo, bueno, ¿cómo? Imaginemos que la inteligencia artificial nos pudiera ayudar en imaginar escenarios posibles ante la aplicación de una norma. Claro. Por ejemplo, si yo aplico una norma, dame predicciones. Sí. Y entonces ver en qué medida esa norma. Y si la hago así, y si la hago. Y a las características de esa norma le modifico 2 o 3 elementos. Y entonces digo, bueno, a ver, decime cómo funcionaría de esta manera, siendo la norma tal o cual. Por otro lado, la inteligencia artificial me puede hacer un resumen del sistema normativo en 5 segundos. Sí, sí. El digesto, digamos. El digesto esto que se habla ahora de despapelizar, no, perdón, de hojarasca, de sacar, de eliminar toda aquella legislación que ¿En cuánto o lo puede obsoleta o no, digamos, ahí. hacer? ¿En cuánto lo puede hacer? Sí. Yo no digo que sea infalible, No, porque está obvio, probado que no obvio, es infalible. Obvio.
obvio que no. Pero, Por ahora, por lo menos, no. Pero también de que reemplace al legislador, digamos. Ya, digamos, se habla de... Bueno, pero ahí está. Por eso, de nuevo, a mí me parece que está bueno, pero son desafíos para el Poder Legislativo, son desafíos para el legislador. También he escuchado hablar de leyes aprendientes, digamos, de esto de que no sea algo pétreo, digamos, una cosa que no se pueda modificar, sino que tenga la flexibilidad de ir alimentándose, digamos. Bueno, a full, pero eso, porque ese es el modelo, la tecnología hace mucho de eso. Claro. ¿No? Bueno, la inteligencia artificial hace eso, va aprendiendo. Bueno, claro, exacto. Pero ojo, porque por ejemplo en la medicina también ya se habla de que el médico va a desaparecer. Y los médicos, ¿qué te dicen? Y digamos, ¿qué dicen muchos? Hay que ver, ¿viste? Estamos ante un desafío de eso. No, bueno, pero porque el contacto humano no lo reemplaza nada. Sí, no, yo quiero creer que sí, ¿viste? Quiero creer que es así. Que no lo reemplaza. Que no lo reemplaza. Quiero creer que es correcta esa afirmación. Pero tengo que... O sea, acá se abrió una gran cuestión de cuán abiertos estamos a lo nuevo y cuán bueno es lo nuevo. Uh-huh. Yo qué sé. Por ahí sería esperanzador, por lo menos, que estén estos ámbitos de discusión dentro del Parlamento, ¿no? Totalmente. Que se esté observando, que se esté mirando y se esté debatiendo. Absolutamente. A ver qué pasa. Absolutamente. Porque además se supone que en el Parlamento es la caja de resonancia de las preocupaciones presentes, vigentes, actuales de la sociedad. Sí, y ese no es un tema de futuro. Hoy convivimos con eso, digamos. Abrís la compu y cualquier cosa, digamos, ya te llena IA, asistente, IA, cualquier cosa. Sí. ¿Viste? Y bueno, a mí me parece que sí, digamos, pero que nos obliga también a pensar, por ejemplo, el Parlamento y el conocimiento. Sí, es una relación directa. Cualquier norma requiere un buen acopio de conocimiento respecto al tema específico de la norma, ¿ok? Sí. Bueno, y entonces... Y no todos los legisladores saben de todo, digamos, y te toca legislar sobre temas que no conoces en profundidad. Bueno, estaba lo de la... Pero tenés ahí un montón... Acá está la experiencia y en varios parlamentos, después depende de las gestiones, se desactiva o no, de las oficinas científicas de los parlamentos, que me parece sumamente importante, que se nutren también del conocimiento de la red de universidades, etcétera, digamos, que te proveen de un cierto insumo como para poder tomar decisiones, ¿no? Sí, son cuestiones de diseño institucional, ¿no? Y en el tema del Parlamento... Legislación comparada, digamos. Bueno, pero de legislación comparada, la inteligencia artificial te lo resuelve. ¿No? Ahora, bueno, ahí el humano, ¿viste? O sea, el trabajo legislativo humano, ¿por dónde pasa? ¿No? Yo creo que está, pero no podemos mirar para otro lado, me parece, no. Y hacer, digamos, reafirmaciones así a lo, bueno... Tajantes. Y voluntarias. Claro. Me parece que tenemos que ponernos en el plano, darnos un espacio más donde le demos lugar y admitamos la conjetura, la incertidumbre.